Hola, antes de comenzar la descripción del siguiente segmento, que corresponde a la unidad 2 del sistema esquelético, en la entrega anterior quería volver a mostrarle esta diapositiva, ya que no se ve bien el título, y el título es la cara interna de la base del cráneo. A su vez quería marcar un pequeño error en la descripción de la cara endocraniana de la base del cráneo cuando hacía referencia a la fosa pituitaria. Había dicho que la fosa pituitaria era una hendidura donde se alojaba la glándula pituitaria o hipófisis, glándula muy importante en el sistema endocrino. Bueno, esta fosa pituitaria, también llamado silla turca, no es una hendidura, sino es una superficie cóncava que está en la cara superior del cuerpo del efenoides. Entonces, concretamente, no es un espacio, no es una solución de continuidad, sino es una superficie cóncava que se llama también silla turca y está en la cara superior del cuerpo del efenoides, está en el centro del piso medio de la cavidad endocránea. Bueno, hecho esta aclaración, comenzamos con el tema siguiente, que es la columna vertebral. Columna vertebral que también tiene el nombre de raquis. Esta columna o raquis está formada por piezas óseas que se ubican en sentido vertical, o sea, de arriba hacia abajo. Los latinos llaman a ellas vértebras y los griegos los llamaban espondilia. De ahí uno puede ver cómo el nombre que toman alguna patología que corresponde a la columna vertebral, como la espondilitis anquilosante. El origen entonces está aquí. Hacemos referencia de nuevo a los anatomistas del Renacimiento, que describían a la columna como que estaba formada por nudos con espinas. O sea, concretamente describían la presencia de espinas. En España, en la Castilla del siglo XVI, esto es en pleno Renacimiento, entonces al raquis se lo conocía como espinazo. La columna vertebral, estructura vertical que mide en el adulto entre 72 y 75 centímetros. Tenemos que pensar que esta medida, un cuarto de esta medida, en realidad no corresponde a las vértebras, sino corresponde a los discos intervertebrales. Entonces, esta medida es vértebras más discos intervertebrales. El número de vértebras es 33, de los cuales 24 son móviles. Las restantes están fusionadas y constituyen huesos. Los segmentos son los siguientes: 7 vértebras cervicales que se ubican a nivel del cuello. Su nombre deriva de la palabra cervix, que es el cuello de los animales. Entonces, 7 vértebras cervicales, son las 7 primeras. Luego aparecen 12 vértebras torácicas. Obviamente su nombre viene de ser parte de la constitución de la caja torácica. Y 5 vértebras lumbares se ubican en la región de la cintura, espalda baja, como le dicen los americanos. Estos 5 lumbares son las que terminan con el segmento móvil. 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, son las 24 vértebras móviles. Luego vienen 5 vértebras sacras que están fusionadas
y forman un hueso triangular que es el hueso sacro. Y por último, 4 vértebras coxígeas que fusionadas forman un muy rudimentario hueso llamado coxis. Ahí tenemos imágenes entonces de la columna vertebral en su conjunto. Primero tenemos una vista anterior, una vista posterior, que se la intuye a la columna vertebral como una estructura vertical, sin curvas, pero en la imagen de perfil, la imagen sagital, vemos que la columna vertebral sí tiene curvas, y esto es clave, ya que estas curvas, cuando son fisiológicas, aumentan la resistencia de esta estructura. ¿Cuáles son las funciones de nuestro raquis? Soportar el cuerpo, proteger la médula espinal y los nervios espinales. La médula espinal se ubica dentro del conducto vertebral, que ya vamos a ver cómo se forma, y termina esta médula afinándose, ausándose, formando un cono, y a nivel de la unión, o sea, del disco que une la vértebra lumbar número 2 y la vértebra lumbar número 3. Los nervios espinales salen del conducto vertebral a toda la altura del raquis. Mejor dicho, a lo largo del raquis. La columna vertebral desempeña un importante papel en la postura y locomoción. Da un eje que es a la vez rígido y a la vez flexible para nuestro cuerpo y un pivote para la cabeza, para mover nuestra cabeza. Hoy habíamos hecho referencia que en la imagen sagital del raquis teníamos curvas. Estas curvas las podemos dividir en primarias y secundarias. Las curvas primarias son las que se forman y consolidan en la vida intrauterina, y las curvas secundarias son las que se consolidan luego del nacimiento. Curvas primarias tienen convexidad hacia posterior, hacia atrás, o sea, concavidad anterior, y las curvas secundarias lo contrario, concavidad posterior, y como ven allí, las curvas primarias son la dorsal y sacra, son curvas ya presentes en la vida intrauterina, y las curvas secundarias, cervical y lumbar, o sea, en el primer y último segmento móvil, en el primer y último segmento móvil, que es el cervical y el lumbar, el del cuello y el de la cintura. Estas curvas, si bien empiezan a esbozarse en la vida intrauterina, al final de la vida intrauterina, se consolidan luego del nacimiento. En el caso de la concavidad cervical, cuando el niño levanta la cabeza para ver de qué se trata el mundo y no mirar solamente a la madre, ahí entonces esto provoca o consolida, mejor dicho, la curva cervical, y cuando empieza a pararse y mucho más al caminar, consolida la curvatura lumbar. ¿Cómo es la estructura de cada una de las vértebras? Esto que le estoy mostrando allí lo tienen todas las vértebras. Si bien va a haber particularidades, depende del sector que estemos describiendo, todas las vértebras tienen un cuerpo, que es la parte anterior, la parte maciza, un arco vertebral que se dirige, que está por detrás de ese cuerpo, parte del cuerpo, parte de la unión de la cara posterior y cara lateral del cuerpo vertebral, que es el arco vertebral o arco neural.
y desde este arco neural parten salientes, que son 7 apófisis. Entonces, esto hay que recordarlo siempre. Esta es la estructura básica de una vértebra. Un cuerpo, un arco, 7 apófisis. Ahí tenemos un dibujo donde se ve entonces hacia adelante el cuerpo vertebral, hacia atrás el arco vertebral o arco neural constituido por dos porciones. La primera, la que está unida al cuerpo, que se llama pedículo. Este es más estrecho. Este pedículo, en la medida que se va dirigiendo hacia atrás, va a ensancharse y va a formar las láminas que son cuadriláteras, más amplias, van a terminar el anillo reuniéndose. Entonces, dos pedículos, dos láminas que terminan uniéndose. Desde este arco parten las apófisis. Aproximadamente en la unión del pedículo con la lámina parten dos apófisis de dirección superior, proximal, y dos apófisis de dirección inferior, distal o caudal. Estos son las apófisis articulares. Dos apófisis articulares superiores, dos apófisis articulares inferiores. Ustedes allí en este dibujo lo están leyendo como proceso articular superior. Es lo mismo que apófisis articular superior. Dos hacia arriba, dos hacia abajo, tenemos 4. A este nivel aproximado tenemos dos apófisis que salen de esta unión de pedículo y lámina hacia afuera. Estas son las apófisis transversas. Ahí ustedes están leyendo como proceso transverso. Y finalmente de dirección posterior, dirigiéndose hacia atrás, partiendo de la unión de las dos láminas que completan este anillo, este arco posterior, las apófisis espinosas. Una apófisis espinosa. Aquí se la leen ustedes como proceso espinoso. Entonces, si vemos que tenemos 4 apófisis articulares, 2 superiores, 2 inferiores, 2 apófisis transversas y una espinosa, sumamos las 7 que habíamos mencionado hoy. Entre la cara posterior del cuerpo vertebral, pedículo y láminas de un lado y otro, queda conformado un orificio que llamamos orificio vertebral o, como ven allí en el dibujo, foramen vertebral. Si juntamos todos los forámenes vertebrales, esto se va a transformar en un conducto que en la columna articulada llamamos conducto vertebral. Este conducto vertebral es el que encierra y protege a la médula espinal y a los nervios espinales, nervios que salen de la misma médula. Vamos a tener en cuenta que la médula espinal no recorre todo el conducto vertebral, sino que llega solamente a nivel de la unión, o sea, del disco que une la vértebra lumbar número 1 y la vértebra lumbar número 2. Más hacia abajo, lo que se ven saliendo de este conducto vertebral son los nervios espinales. Una estructura clave en la biomecánica y en la patología de la columna vertebral es el disco intervertebral. Disco que se ubica y une dos cuerpos vertebrales, el que está por encima y por debajo, particularmente se inserta en las caras de cada una de las vértebras que encierran ese espacio intervertebral. Para comenzar con hablar un poquito de estos discos, hacemos de nuevo referencia a Andrés Vesalio, que en el año 1543, en su libro que se llama De Humani Corporis Fabrica, describe al disco intervertebral
como un ligamento cartilaginoso que se adhiere y conecta muy fuertemente los cuerpos vertebrales. No hace ninguna referencia más que esto. Luego, con el paso del tiempo, se empieza a dar mayor importancia y a describir mejor a esta estructura, pero fíjense que recién en el año 1936 en Alemania esta estructura recién toma el nombre definitivo de disco intervertebral. ¿Cómo está compuesto este disco intervertebral? ¿Cuál es su estructura? Bien, el disco intervertebral tiene una región central que se denomina núcleo pulposo. Esta región central, que es el núcleo pulposo, tiene una matriz extracelular de consistencia gelatinosa, la que tiene fundamentalmente agua. En un 80-90% este núcleo pulposo es agua. Esta matriz extracelular también tiene colágeno, también tiene proteoglicanos. Como toda esta estructura de tejido conjuntivo, también tiene células. Hay células parecidas a los condrocitos, no son condrocitos, son parecidas, derivadas de la notocorda y de los fibroblastos. Este núcleo pulposo está encerrado por un anillo fibroso. El anillo fibroso está compuesto, mejor dicho, tiene dos partes, una externa, una interna. La parte externa está compuesta por fibras colágenas de tipo 1, fibras que tienen una disposición entrecruzada, que van de una cara vertebral a otra y que se van disponiendo entrecruzadamente. Son muy resistentes a las fuerzas tensionales. La parte interna, o sea, la que está más cerca del núcleo pulposo, disminuyen su ángulo de entrecruzamiento, están compuestas por colágeno de tipo 2, que son menos resistentes, pero más elásticas. Bueno, allí tenemos un dibujo de una imagen frontal, donde se ve un cuerpo vertebral y otro, unidos por este disco intervertebral, y ahí se puede apreciar el entrecruzamiento que van de una cara vertebral a otra de las fibras de la región externa del anillo fibroso. En la imagen de al lado se ve el núcleo pulposo en su centro, el anillo fibroso, y lo que no se distingue, bueno, es la diferenciación entre el sector externo, más resistente, compuesta por fibras colágeno número 1, de tipo 1, y el sector medial, el sector interno, el que está cerca del núcleo pulposo. Este tiene fibras colágeno 2, que son menos resistentes, pero más elásticas, tienen mayor elasticidad. Este núcleo pulposo, para que tengamos una breve idea de su biomecánica, de su función, cumple una función amortiguadora clave entre las vértebras. Actúa como una prensa hidráulica. Recibe la presión fundamentalmente ante las cargas verticales y reparte este núcleo pulposo, se expande, reparte esta carga de igual manera en todos los sentidos. Hacia arriba, donde están las caras vertebrales, y hacia los lados, donde está el anillo fibroso. La columna vertebral depende del sector que estemos estudiando, tiene algunas diferencias. Recuerden, la estructura básica de la vértebra, esa la tienen todas. O sea, el cuerpo, el arco vertebral o arco neural y las 7 apófisis. 2 articulares superiores, 2 inferiores, 2 transversas, una espinosa. En el caso del segmento cervical, recordemos que son 7
Y en este caso vamos a destacar al final las dos primeras vértebras, que son bien diferentes. En general decimos que las vértebras que componen el sector cervical tienen un cuerpo vertebral aproximadamente cúbico, pequeño, que presenta como particularidad en su plano craneal y lateral, o sea, en la cara superior, y yéndonos en esta cara superior hacia los lados, dos prolongaciones, como dos pequeñas orejitas, que llamamos apófisis unciformes. Estas prolongaciones que tienen estas vértebras en su cara superior son únicas del segmento cervical. O sea, ninguno de los otros segmentos de la columna vertebral tiene a las apófisis unciformes. Su foramen vertebral es amplio y tiene forma triangular. Él está dando paso a la médula espinal. Las apófisis transversas, que son dos como en todas las vértebras, tienen la particularidad de terminar separándose en dos tubérculos, anterior y posterior, o sea, tiene forma de horquilla. Y esta apófisis transversa encierra al foramen transverso, o sea, las apófisis transversas están perforadas. Situación también particular del sector cervical, o sea, ninguna de las apófisis transversas de los otros sectores tienen esta perforación. Este foramen transverso, o sea, agujero de las apófisis transversas, está atravesado por la arteria vertebral. Esta arteria vertebral, que en realidad no atraviesa todos los forámenes vertebrales cervicales, sino que, bueno, quedan afuera de ella la séptima cervical. Atraviesan desde la vértebra número 6 hacia arriba. Esta arteria vertebral es una arteria clave en la circulación del tronco encefálico. Bueno, luego vemos que tenemos las apófisis articulares. Las apófisis articulares, en el caso, están inclinadas 45 grados respecto del plano horizontal. Las superiores miran hacia atrás, las anteriores miran hacia adelante y las apófisis articulares se articulan entre sí. O sea, las apófisis articulares de la vértebra que está por encima, las apófisis articulares inferiores, de la vértebra que están por encima, se articulan con las apófisis articulares superiores de la vértebra que están por debajo. Y luego vemos que las apófisis espinosas típicas son cortas y se bifurcan también, excepto la de la séptima vértebra cervical, que es larga y que termina en punta roma, o sea, punta redondeada. Esta apófisis espinosa larga, que se dirige hacia atrás y un poco hacia abajo, es muy parecida a las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Habíamos hecho referencia a que las dos primeras vértebras cervicales eran diferentes. La primera vértebra cervical llamamos atlas y está formada por dos arcos y dos masas laterales. En estas masas laterales están las superficies articulares están las apófisis articulares. Están en las apófisis articulares dos superficies articulares para articularse con los cóndilos del occipital. La segunda vértebra cervical, el axis, tiene como particularidad la de tener una robusta prolongación superior, se dirige concretamente hacia arriba. En el cuerpo de esta vértebra, esta se llama la apófisis odontoides o diente del axis. Este diente del axis, al dirigirse hacia arriba, se encuentra y articula con el arco anterior del atlas y hacia atrás con un ligamento que va de lado a lado
se inserta en cada una de las dos masas laterales del atlas, formando una articulación en pivote, articulación que permite a nuestra cabeza girar. Luego aparece la columna vertebral torácica, son 12. En este caso los cuerpos se alargan y se ensanchan, aumentan de tamaño. El que es más pequeño es el foramen vertebral y de triangular pasa a ser circular. Las apófisis espinosas se alargan, son alargadas, están inclinadas hacia abajo, o sea, caudalmente. En el caso de las apófisis articulares, su orientación es de 80 grados respecto del plano horizontal, o sea, ya no están tan inclinadas, y levemente inclinadas lateralmente, unos 20 grados. Como siempre, las articulares superiores miran hacia atrás y las inferiores hacia adelante. Las apófisis transversas están hacia afuera, pero orientadas fundamentalmente en sentido dorsal. Aquí vemos que los cuerpos, y esto ya es particularidad de las de las vértebras torácicas, los cuerpos vertebrales que van de la primera a la novena vértebra torácica tienen superficies articulares, que son hemicarillas superior e inferior. Estas hemicarillas superior e inferior están ubicadas lateralmente, o sea, en las caras laterales. En el caso de la vértebra número 10, hay solo una hemicarilla superior. Falta la hemicarilla inferior. Y en el caso de las vértebras 11 y 12, solamente tienen una fosita costal completa en la cara lateral, en su cara lateral. Las apófisis transversas, que habíamos hecho referencia de su orientación hacia atrás, o sea, orientación dorsal, tienen en su superficie articular, una superficie articular para la tuberosidad costal, o sea, para cada una de las costillas, excepto la apófisis transversa número 11 y 12. Por último, la columna vertebral lumbar, el segmento lumbar de la columna vertebral, tiene un cuerpo más robusto, o sea, en la medida que vamos descendiendo, el cuerpo vertebral se hace más fuerte, más robusto, porque la carga que van soportando es mayor. De nuevo, el foramen vertebral pasa a ser triangular, no es tan amplio como el foramen vertebral cervical, sí un poco más que el torácico. Las apófisis espinosas son como hachas, se dirigen hacia atrás, son fuertes, aplanadas, rectangulares. Luego tenemos las apófisis transversas, que desde el punto de vista evolutivo son costillas rudimentarias. En la base de estas apófisis transversas se ubica en realidad la verdadera apófisis transversa, se las ve como una pequeña protuberancia. Y por último, las apófisis articulares, bueno, son de origen vertical, están inclinadas sagitalmente, o sea, hacia los lados, unos 45 grados. Las últimas vértebras están fusionadas, en este caso tenemos 5 vértebras fusionadas que forman un hueso que se llama hueso sacro. Este hueso tiene forma de triángulo de base superior. O sea, como dice ahí la diapositiva, forma una cuña triangular, son 5 las vértebras fusionadas. La base
es superior, o sea, está orientada cranealmente y se articula con el cuerpo de con el disco y con el cuerpo de la quinta vértebra lumbar. El vértice de este triángulo está orientado hacia abajo, inferiormente, caudalmente y articulado con el coxis. El sacro tiene una cara anterior que es cóncava, que presenta los forámenes sacros. Son cuatro orificios que están unidos por unas líneas transversas. Estas líneas marcan la unión, o sea, la fusión de los cuerpos vertebrales. Si nos fijamos en la cara posterior, esta es convexa. En la línea media hay una cresta determinada por la reunión o fusión de las apófisis espinosas, llamamos cresta sacramedia. Hacia los lados de la cresta sacramedia, la fusión de las apófisis articulares forman la cresta sacra intermedia. Luego se ven los forámenes sacros posteriores y por fuera de estos forámenes sacroposteriores tenemos la fusión de las apófisis transversas que determinan a la cresta, forman la cresta sacra lateral. Caudalmente o bien hacia abajo, vemos que hacia atrás se forma un espacio que llamamos hiato sacro. Esto se debe a la ausencia de las láminas y de la apófisis espinosa de la quinta vértebra sacra. Y formando dos pequeñas salientes caudales hacia abajo, que denominamos astas del sacro, son las apófisis articulares de la vértebra sacra número 5. Nos vamos hacia arriba nuevamente y vemos que la base del sacro, que está formada por la cara superior de la vértebra sacra 1, su borde anterior es llamado el promontorio. Por detrás de esta cara superior se ubica el orificio de ingreso al conducto sacro. Si vemos el sacro por sus lados, en la parte superior de esta cara lateral vamos a ubicar una superficie articular que al tener forma de una oreja la llamamos superficie auricular y es la superficie que se va a articular con el ilíaco. Por detrás de esta superficie auricular vemos una zona rugosa que llamamos tuberosidad sacra y luego la parte inferior de esta cara lateral deja de ser una cara transformándose prácticamente en un borde. Luego vamos a ver esto en el dibujo. Por último, el coxis, que es un hueso pequeñito, triangular, formado casi siempre por 4 vértebras rudimentarias. Decimos que es el vestigio del esqueleto de la cola de los animales. La cara pélvica, o sea, la cara anterior del coxis es cóncava. La dorsal, o sea, la posterior, tiene apófisis articulares rudimentarias. Y decimos que las apófisis articulares de la primer vértebra coxigia, que en realidad estas las otras vértebras coxigia, o sea, la segunda, tercera y cuarta, parecen prácticamente las cuentas de un rosario. La única parecida a una vértebra es la primera. Y sus articulares superiores, que se dirigen hacia arriba, conforman las astas del coxis, que se articulan con las astas del sacro. Aquí imágenes de las vértebras de los distintos segmentos. Ahí tienen ustedes el cuerpo vertebral de una vértebra cervical. Ven esa forma cúbica de ese cuerpo y ven hacia los lados las salientes de las apófisis que forman las apófisis unciformes. Partiendo de este cuerpo vertebral, o sea, de un segmento del cuerpo vertebral y el otro de la unión del pedículo con la lámina,
los dos componentes de la apófisis espinosas, de las apófisis transversas que terminan en el tubérculo anterior y posterior, y entre esas dos ramas que conforman esta apófisis transversa, el agujero transverso. Recuerden, atravesado por la arteria vertebral. Menos la séptima vértebra cervical, todas las otras tienen su agujero transverso, o foramen también le podemos denominar, lo tenemos atravesado por la arteria vertebral. Por detrás del cuerpo, el agujero foramen vertebral, ven que es amplio, triangular. Saliendo del cuerpo vertebral es corto su pedículo, luego las láminas vertebrales que se reúnen y desde la reunión de las dos láminas vertebrales hacia atrás, apófisis o proceso espinoso que termina como la lengua de la víbora, termina bífido. Y se ven también en la unión de pedículos y láminas, las apófisis articulares. Ahí tenemos si estamos mirando la diapositiva, hacia la izquierda, en la diapositiva sería la derecha, tenemos una vértebra cervical típica y según miramos, hacia la derecha vemos la séptima vértebra cervical que tiene algo de diferente. Por ejemplo, el foramen transverso es bien pequeño, la apófisis espinosa, en lugar de ser corta y bífida, pasa a ser larga y terminar en una punta roma. Y estas son las dos vértebras cervicales especiales. De nuevo, según miramos hacia la izquierda, el atlas, que como ven en la imagen de arriba, esta es una vista superior. Ven ese arco anterior que es más corto, tiene un pequeño tubérculo adelante. Vemos las masas laterales. Estas masas laterales son las que tienen a las apófisis articulares. Ahí estamos viendo particularmente la apófisis articular superior, la que se articula con el cóndilo occipital. Y hacia los lados de estas masas laterales vemos las apófisis transversas del atlas. El agujero vertebral es amplio, aunque vamos a tener en cuenta que el sector anterior, el que está entre el arco posterior y las masas laterales, está ocupado por la apófisis odontoides del axis, que llega a este nivel. Hacia abajo, entonces, tenemos la imagen inferior de este atlas, o primer vértebra cervical. Según miramos la diapositiva, a la derecha tenemos el axis, tenemos una vista hacia arriba anterior, donde se ve el cuerpo robusto del axis y esa prominencia superior, que se llama apófisis odontoides o diente del axis. Este es el que va a ir hacia arriba y se va a encontrar entonces con el atlas. Hacia los lados vemos entonces, del cuerpo, los pedículos, las láminas, la apófisis espinosa y los demás elementos que tiene una vértebra cervical. Vértebra torácica. La vértebra torácica, el cuerpo ya es más grande, el agujero es más pequeño, circular, y lo que podemos apreciar en estas vértebras es, primero, en el caso de la imagen que ustedes tienen, según miramos la diapositiva a la derecha, vemos las dos hemicarillas para la articulación de la cabeza de la costilla, una hemicarilla superior y una hemicarilla inferior. La cabeza de la costilla se va a articular con la hemicarilla inferior de la vértebra que está por encima y la hemicarilla superior de la vértebra que está por debajo. También tenemos y estamos viendo la faceta articular
que tiene la apófisis transversa de la vértebra torácica. Recordemos que las vértebras torácicas número 11 y 12 no tienen esa faceta para articularse con el tubérculo costal de obviamente las costillas. Finalmente, la vértebra lumbar, de cuerpo robusto, de agujero triangular. Ahí estamos viendo las transversas, las articulares superiores e inferiores, la espinosa, y en la imagen, según miramos la diapositiva hacia la derecha, tenemos la apófisis espinosa. Fíjense que es una apófisis fuerte, de dirección posterior, de forma rectangular. Una imagen del hueso sacro hacia la izquierda, según miramos la diapositiva de nuevo. Vemos la cara anterior, al lado la cara posterior, con los accidentes que ya nombramos. Y ahí el último segmento de la columna vertebral, el coxis, que está formado por 4 piezas. Fíjense que la de arriba es la más importante, que a veces no está fusionada con las últimas 3 piezas rudimentarias, sino que hay como una pequeña unión cartilaginosa allí. Y se destacan en la primera vértebra coxigia las apófisis articulares superiores, que son las astas del coxis, y las apófisis o procesos transversos. Bueno, en la próxima seguimos con el sistema esquelético.